Está escuchando por Emisoras Unidas, Hora 15, con José Eduardo Valdizán. Continuábamos platicando acerca de este tema, y es el del coronel Edgar Rubio, el cual ha publicado un libro, y ese libro ha desatado una gran polémica. Licenciado Falla, ¿cómo se puede concatenar el principio general del artículo 35 con las disposiciones militares? ¿Qué es lo que rige, que desde su punto de vista? Claro, pues no es de mucha pensarlo. Básicamente, los principios y disposiciones contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, como expliqué hace un momento, son aplicables para la totalidad de personas que habitamos en el país. Pero hay limitaciones, licenciado, y hay limitaciones como la que establece el artículo 35 de la Constitución en la emisión del pensamiento para los oficiales del Ejército de Guatemala. Pero no solo está regulada esa, como le manifesté también, tenemos la prohibición que tienen ellos para poder reunirse y manifestar, para poder formar un sindicato. Yo le pregunto al colega que me antecedió si él estaría de acuerdo en que el Ejército de Guatemala se formara un sindicato y tuviera derecho a ir a una huelga, tuviera derecho en determinado momento a negociar un pacto colectivo o a emplazar la institución, o si los agentes de la Policía Nacional tendrían también esa facultad de poder hacerlo, ya que él manifiesta que las normas militares que prohíben que una persona exprese su pensamiento político únicamente o ideológico, si él estaría de acuerdo en que se fueran a una huelga o en determinado momento las fuerzas de seguridad del Estado. Creo que no. Creo que los derechos constitucionales que son aplicables para la generalidad tienen una limitación si las personas pertenecen a una determinada profesión o a un determinado oficio. En el caso concreto es que los militares no pueden expresar temas políticos o temas ideológicos. Si el coronel Rubio quiere escribir libros, y por lo que veo, le fue muy bien con la venta de su libro y tiene la faceta de hacerlo, creo que debe aprovechar el momento oportuno, que le dieron baja el Ejército de Guatemala y le cancelaron los despachos de oficial del Ejército, para que pueda dedicarse a escribir, y no me extrañaría que en un futuro cercano, de la misma forma que pueda escribir, pueda participar también como perito de las organizaciones que dicen defender los derechos humanos, y que el día de mañana los fiscales del Ministerio Público, en vez de llamar al general Rodolfo Robles a Perú, se traigan a su propio perito que ya tienen acá en Guatemala, para que determine y diga que hay genocidio en Guatemala o que hubieron delitos de lesa humanidad, cuando todos sabemos que eso no es cierto, toda vez que la sentencia fue anulada. Pero sí me llama mucho la atención que queramos decir selectivamente ciertos delitos, ciertas acciones o derechos humanos se le pueden aplicar a los miembros del Ejército ahora que él escribió el libro, pero no, que no se vayan a huelga, que no hagan reuniones a manifestaciones. Fíjese, licenciado, que llama mucho la atención que incluso un oficial subalterno de los grados subteniente, teniente o capitán tenga que solicitar autorización para poderse casar. No tiene esa libertad como cualquier ciudadano común. Si se casa sin la autorización de su jefe inmediato superior o el jefe del comando, sería sancionado por una misma junta de honor, donde podría ser arrestado o imponerle deméritos por esa acción que no está regulada, y de la misma forma que para todos los ciudadanos en Guatemala. Licenciado. Claro, mire, yo, disculpen que esté reiterando, pero la discusión, yo creo que el ejercicio de la libre emisión del pensamiento del coronel Rubio debe ir más allá, en el sentido de que no llevarlo a una discusión si se limita o no a él el ejercicio de asociación en un sindicato, el ejercicio a manifestación, que obviamente por ser parte de un cuerpo de seguridad del Estado en cualquier país del mundo está restringido. No obstante, en el mismo ejercicio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se le dé el derecho de asociarse y de exigir derechos. ¿En otros países hay restricción a la libertad de emisión en el Ejército? Que yo conozca, habría que, yo no conozco si existe o no existe, pero hay que recordar que es un derecho fundamental. Insisto eso, por eso cité el título 2 de la Constitución, porque es un derecho fundamental, ¿verdad? De todos nosotros, independientemente de lo que seamos. Y reitero, no es el primer libro que escribe un militar.
Entonces, el hecho de que existan criterios sobre lo que él escribió, yo creo que debería llevar a una discusión un poco más seria en cuanto al contenido del libro, si realmente él está incumpliendo o no con las reglas de obediencia y de no beligerancia que existen en el ejército. Pero que la población en general se entere de lo que vive un oficial del ejército de Guatemala, lo que ha vivido un oficial del ejército de Guatemala en tiempos, porque por ser coronel me imagino yo que todavía vivió las últimas fases del conflicto armado. ¿Qué es lo que piensa un actor principal de estos hechos que a este momento ya no es para estar negando si hubo o no hubo atrocidades en el país? O sea, que eso creo que es un hecho que ya es notorio, no se puede estar negando en este momento. Licenciado, ¿han habido otros oficiales que han escrito libros? Y si han habido, ¿por qué no se les ha enjuiciado de la misma forma? Claro, me llama la atención dos cosas que manifestó el licenciado Pérez. La primera, con respecto a que otros oficiales han escrito libros, es correcto. Otros oficiales del Ejército de Guatemala en servicio activo han escrito diferentes libros, pero no relacionados con aspectos políticos, que esa es la prohibición. El oficial en servicio activo no puede postularse, ni ser electo, ni elegir. Yo le pregunto al distinguido colega, si inscribimos el día de mañana a un oficial de alta en el Tribunal Supremo Electoral, nos van a negar la participación del mismo. No lo puede hacer porque tiene impedimento legal. Recuerdo un libro en estos momentos de una persona que estuvo de alta, es el coronel Jorge Ortega. Escribió un libro, pero de aspectos militares. El militar de activo puede escribir con respecto a aspectos, historia militar en Guatemala, historia militar mundial, armamento, iniciación militar, o decir libros que vayan relacionados con los temas que él maneja y la profesión que ejerce. Y solo una cosa más que me gustaría aclarar también: las organizaciones de derechos humanos esta vez están saltando y deliberando y llegando al punto de tomar una defensa oficiosa del coronel, porque manifiestan que se le están violando sus derechos a la libre expresión del pensamiento. Ahora me pregunto yo, cuando al señor Ricardo Méndez Ruiz se le limitó y se le intentó callar con una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde fue de forma ilegal y dolosamente sentenciado por expresar su libertad, ninguna de estas organizaciones acudieron ni salieron corriendo a defenderlo. Es más, todas estuvieron de acuerdo con dicha sanción, la ratificaron, la compartieron y demostraron que la intención de ellos era callar al señor Ricardo Méndez Ruiz. Por eso me parece extraño que hoy todas esas organizaciones de derechos que supuestamente defienden derechos humanos vengan, empiecen a alabar y hagan una defensa oficiosa de una persona que fue dada de baja de una manera deshonrosa por ser un mal elemento del ejército y no defiendan la libertad de expresión, cuando fue el caso del señor Ricardo Méndez Ruiz. Volvemos, ¿es justicia selectiva la que hay? ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que no es una cuestión de justicia selectiva, en el sentido de que no se está defendiendo, no se está haciendo una defensa oficiosa, es más bien el planteamiento de la defensa de las garantías que hay que, e insisto, y disculpen que vuelva a reiterar, no he leído el libro. Si hubiera leído el libro tuviera más propiedad para decir el contenido es político o no. Lo que sí es cierto es que, según lo que he escuchado yo, el libro lo que hace es una reseña histórica del trabajo que el Ejército de Guatemala ha hecho en el país durante varias décadas de historia de nuestro país. Yo creo que eso es lo esencial que debemos rescatar. Yo no estoy defendiendo ni conozco al coronel Rubio, no estoy haciendo una defensa oficiosa de él. Simple y sencillamente estoy reconociendo que hay un derecho fundamental que debemos de respetar. Ya estamos en una etapa de la historia del país donde debemos de entrar con seriedad a discutir esas partes de la historia que da miedo a veces discutir. ¿Por qué? Porque se quiere negar que han habido atrocidades, no solo del conflicto armado, estoy hablando de la historia del país. Y hoy estamos viviendo otra serie de eventos en la misma historia de este país, que siempre hay sectores que quieren fragmentar los criterios y no sentarse a una mesa, pero con los principios de la buena fe, donde yo no busco
jugarle la vuelta a la otra parte, sino busco solucionar un problema. Eso es lo que yo creo que se debe de salvar de esta discusión. No es que se haga una defensa juiciosa de una persona, sino en las garantías fundamentales. Licenciado Falla, ¿en dónde está? ¿Hay una norma específica que habla acerca de esto y en dónde está contenida acerca de las limitaciones que tienen los oficiales en torno a escribir o manifestar sus opiniones? Gracias, doctor. Las manifestaciones las encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes y demás reglamentos militares, donde claramente el artículo 240, si no estoy mal, establece que el Ejército de Guatemala es una institución profesional, es una institución jerárquica y no es una institución que no es deliberante. Posteriormente también indica que el Ejército de Guatemala se basa en principios de obediencia debida, de honor y de disciplina. Si una institución es jerárquica y disciplinada, que por cierto eso fue lo que ayudó en el tiempo del conflicto armado a que el ejército ganara de una forma rotunda el enfrentamiento armado que hubo en Guatemala, terminando estos grupos subversivos y terroristas que quisieron tomar el poder por la fuerza, es precisamente para mantener esa línea de mando, esa cadena de mando que da el derecho constitucional y los reglamentos militares, en el sentido de que nadie está en el ejército por la fuerza, doctor. En el ejército están desde el momento que ingresan a la escuela politécnica por forma voluntaria. Si el coronel quiere escribir un libro, como lo comenté hace un momento, y dedicarse a ser escritor, está en toda libertad de hacerlo. Lo único que no lo puede hacer desde el punto de vista siendo militar. Por eso es que se le juzgó a través de la Junta Militar y se le sancionó de esa manera. Varias normas y reglamentos establecen que el militar es una persona que debe tener ética para poderse actuar. ¿Existe algún otro tipo, perdón que lo interrumpa, existe algún otro tipo de sanción? ¿Existe el tema es solo el retiro del ejército? Sí, aquí tenemos que partir de dos cosas. El procedimiento administrativo que a él se le inició y que fue terminado el día de hoy con separarlo del cargo, darlo de baja y cancelar los despachos de oficial del ejército, es un procedimiento administrativo. Y él podrá ver si apela el proceso y si se va a otras instancias. Aunque constitucionalmente pude revisar hoy unos fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, del cual indican que el militar en servicio activo tiene estas limitaciones que hemos platicado el día de hoy. Pero además también está la acción penal, una acción penal que promovimos nosotros como Fundación contra el Terrorismo en contra del coronel Rubio por varios hechos delictivos, encaminados a que él pruebe lo que manifiesta y lo que dice en su libro. Una acción penal que por un lado lo vemos como una omisión de denuncia, un incumplimiento de deberes y un encubrimiento propio si él tuvo conocimiento de los hechos que aduce en el libro y no lo denunció, o si tuvo conocimiento de los hechos por haber participado en ellos. Porque si él manifiesta que participó en los hechos, que necesitamos que diga quiénes son los otros compañeros de armas que participaron con él en el enfrentamiento armado.